Este caso tiene que ver con la gentrificación digital. Para eso vamos a charlar con alguien. Hace 2 días, cuando hablábamos con Nicolás Mauderi, lo citaba él, a esta persona, periodista, docente, gestor cultural, licenciado en comunicación social. Él está especializado en lo que es la intersección entre cultura y tecnología. Del otro lado del MIT, José Haynes, para hablar un poco de gentrificación digital. Hola José, ¿cómo va? Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, che, gracias a vos por prenderte en por prenderte a intercambiar un poco en esto que encontramos el término que era gentrificación cultural. Lo poníamos en común acá con algo que nos estaba pasando respecto de los algoritmos y demás. Puntualmente, vamos a hacer una charla. Todo arrancó una vez que, charlando acá entre nosotros y demás, nos dimos cuenta que yo le comentaba a alguien algo que había visto en una red, como puede ser Instagram, y esta persona ya lo había visto. Y había otro compañero también en la producción que también lo había visto. Entonces, ¿qué tan democrático ha resultado este espacio, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo decidir lo que yo quiero ver? Y ahí empezamos a investigar y ahí llegamos a la gentrificación cultural, digamos, a este término, y ahí fue que te llamamos. Por eso es que te estamos convocando. Para explicarle a alguien o para contarle a alguien, básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gentrificación cultural? Digital. ¿A qué refiere? Bueno, por empezar, es una metáfora, ¿no? Que estamos tomando prestada de un concepto que proviene del urbanismo. Exacto. Pero toda la cultura web se ha basado en grandes metáforas, desde 30 años atrás, cuando se hablaba de navegar por Internet, claro, ¿no? Digamos, ahí se tomaba prestada una idea de lo marítimo, ¿no? De la navegación. Y también, por ejemplo, cuando hablamos de los archivos en la nube, que digamos, claro, la nube también es una metáfora. Son pensado. Grandes servidores muy reales que no están en el cielo, sino que están en la tierra. Y en el caso de la gentrificación digital, es una idea para graficar de alguna manera, como para que a través de una imagen se pueda comprender la forma en la que las plataformas digitales, los grandes jugadores de Internet, llámese Meta, llámese Amazon, o en el caso de la música Spotify, están cooptando todos los espacios para su propio provecho. Tengamos en cuenta que las cosas que nosotros publicamos en esos espacios digitales no nos pertenecen del todo, sino que claro, en última instancia ellos son los propietarios de esos contenidos. Entonces, si nosotros subimos videos a YouTube, o si nosotros subimos nuestros discos a Spotify, o armamos playlists, ellos tienen la potestad de darlos de baja cuando quieran, que esa no era la manera en la que se había pensado inicialmente Internet. Claro, claro. Es Internet un espacio que te vende libertad, pero del cual sos cada vez menos dueño y cada vez más producto, digamos, más insumo. Sí, vos sabés que justamente Internet era un espacio de libertad cuando comenzó, sobre todo cuando tenía una llegada mucho más modesta. Claro. El tema es que a partir de, digamos, de los nuevos modelos de negocio que se han ido forjando en los últimos 15 años, ahí sí está en duda una libertad que todavía late por debajo digamos, de estas grandes compañías, pero que han sido muy hábiles en perimetrar nuestra forma de consumir Internet, porque hoy la mayor cantidad de tiempo que pasamos es en alguna de estas plataformas, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó esa navegación antigua en la que ingresábamos a través de URLs, claro, en la que descubríamos cosas? Recupero ahí muy interesante lo que ustedes comentaban recién, digamos, esta idea de ¿dónde quedó ese Internet en la que uno presentaba algo que solo uno había visto, ¿no? Sí. Y ahora parece que todos consumimos lo mismo. Sí, parece como que formar parte de la misma calecita de contenidos, ¿no? Claro. Que van girando, y como que te van sirviendo. Sí, y también, perdón por la interrupción, pero también esto promueve un tipo de consumo en silos, ¿no? Para usar otra imagen, que quiere decir que quizás nosotros, por compartir ciertos intereses, ciertos sesgos ideológicos, a nosotros nos aparece lo mismo, pero a su vez nunca nos van a aparecer, por los algoritmos de recomendación, otro tipo de contenidos
que a otro grupo de personas sí. Entonces, ese tipo de navegación también es polarizante, ¿no? Por un lado promueve cierto aplanamiento y por otro lado promueve unas ideas polarizantes. ¿Y se puede salir de eso? Como poder se puede, ¿no? Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil implementarlo. Hay, bueno, muchos especialistas, muchos pensadores que hablan de cómo se podría salir de esta rueda, de este círculo vicioso. El tema es que, no sé, esto es una opinión muy personal, pero solamente los dos extremos sociales pueden prescindir de Internet, ¿no? La capa más baja y la capa más alta, que no necesita de conectarse a Internet. Entonces, todos los que estamos en el medio, sea por cuestiones sociales, por cuestiones laborales, tenemos que tener este tipo de comunicaciones en las que están intervenidas o están mediadas por las plataformas. Entonces, se puede... Hay maneras, yo no creo que podamos hacerlo de un día para el otro, pero sí es interesante pensar en nuevos espacios que no estén tan influidos por el capital, ¿no? Que es claro, en última instancia lo que rige. José, quería preguntarte respecto de los algoritmos. Hay como una frase medio hecha circulando que dice, a la que me subí, obviamente, y me hice la experiencia y me pasó, que hay algo en el algoritmo de TikTok como red social que otras redes no lo tienen. Por ejemplo, Instagram. No sé si es mucho más predecible o, digo, algo para decir respecto de eso, algo para que has observado. Es adictiva, no tengo dudas. Sí, sin duda. Y fíjense un detalle, ¿no? Que, bueno, TikTok empezó a masificarse en Occidente a partir de la pandemia, ¿no? Sí. Y eso también generó que otras plataformas copiaran ese algoritmo adictivo, como son los Reels y como son Shorts en YouTube, en el que hay una edición frenética que también está promoviendo una forma de visionado mucho más rápida, mucho más ansiosa, etcétera, etcétera. Por desgracia, los algoritmos, digamos, la manera en la que los algoritmos son programados, son desarrollados, tienen formas muy opacas porque las empresas se escudan en el secreto comercial, porque es como ir a pedirle a Coca-Cola que revele la fórmula de su gran producto, ¿no? Igual todos adherimos con términos y condiciones, ¿no? Uno acepta términos y condiciones y no sabe lo que está aceptando. Entre esas cosas, esta. Sin duda, sin duda. Lo que sí se puede hacer es lo que se conoce popularmente en el mundo de la informática como ingeniería inversa, que es a partir de ciertos usos entender ese funcionamiento. No al 100%, pero sí de forma bastante cercana. Y lo que nos encontramos es un algoritmo que promueve la tendencia más que a un creador. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una Internet pretérita, digamos en una Internet de hace un par de años, nosotros seguíamos a usuarios, seguíamos a creadores de contenido y hoy se sigue la tendencia, ¿no? Eso está mucho más visible. Y por otro lado, esto que decíamos hace un rato, en la economía de la atención, el que genere esa atención es el rey, entonces en los primeros 3 segundos los creadores de contenido tienen que llamarnos la atención, todo tiene que ser a través de estímulos y quizás una forma más pausada de consumo esté invisibilizada. Pensaba en los algoritmos, acá porque nos metimos de lleno de cabeza un poco en lo que eran redes sociales, pero pensaba también en lo que son las plataformas de acceso a material audiovisual, digamos, ¿no? Que nos termina pasando lo mismo. ¿Qué nivel de desarrollo tienen esos algoritmos? Digo, lo que se puede saber, lo que se ha estudiado y demás. Leí algo respecto a las miniaturas o portadas que me pareció como muy, muy interesante. ¿Qué es lo que sabemos de cómo más o menos se estipula que se arman esos algoritmos? Bien. Bueno, voy a empezar por plantear una frase que ya a esta altura es un lugar común del mundo digital, pero que es importante traerla a colación, que plantea que cuando algo es gratuito en Internet o tiene muy bajo costo, el producto terminamos siendo los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que es a partir de nuestros comportamientos que esos algoritmos van perfeccionándose, ¿no? Entonces,
Si el algoritmo detecta que algo nos llama la atención, que le dedicamos más segundos de visionado, que le damos like, que se lo compartimos con nuestros amigos, ese algoritmo interpreta que es algo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué es importante plantear esto? Porque una de las personas que muy perversamente mayor provecho le sacó a esto fue Elon Musk a partir de su adquisición de Twitter, o bueno, ahora se llama X. Entonces, las personas con... y esto, digo, todos somos víctimas y a la vez victimarios de esto, no quiero sonar como que uno está fuera de eso, pero digamos, estas actitudes en las que uno comparte contenidos porque le generan indignación, en realidad lo único que hacen es amplificarlo. Más allá de las buenas intenciones que pueda tener una persona, lo estás amplificando, porque eso es lo que se promueve, el engagement, la interacción. En el caso de las plataformas audiovisuales, lo que está triunfando es, digamos, un tipo de serie o de película que, por desgracia, toda la industria tiene que ir por detrás, porque qué productor o qué productora no quiere estar en Netflix, ¿no? O qué actor, o qué actriz, o qué maquillador, o qué iluminador quiere participar de donde está la mayor tajada. Entonces, eso genera un círculo vicioso en el que todos nos estamos adaptando. Esto apliquémoslo a Spotify, lo apliquémoslo a otras plataformas y funciona de la misma manera, ¿no? ¿Y si han estudiado al respecto, digo, el tema de las adicciones que esto genera, ¿no? Porque a veces es como que uno está atrapado y sí, podés fijarte en el tiempo del celular, cuánto tiempo estuviste con cierta red o cierto consumo y decís, bueno, voy a tratar de dejar de consumirlo o no tanto tiempo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo trabajarlo a eso también, ¿no? El tema de las pantallas o lo digital y el consumo excesivo de esto. Bueno, estudios se han hecho muchos y por el momento, digo estudios académicos, por el momento ninguno puede determinar de manera fehaciente si se trata o no de una adicción. De todas maneras, a través de declaraciones de muchos desarrolladores, algunos de los cuales se han ido de estas plataformas, se ha logrado entender un poco el funcionamiento y qué es lo que genera esa adicción de, digamos, de querer volver a agarrar el celular, sí, desbloquearlo y ponernos a ver. Sí. Y eso está muy vinculado a un tipo de adicción que es la ludopatía, ¿no? Sobre todo hay un juego muy famoso que es la máquina tragamonedas, ¿no? Que es una tendencia a que en algún momento podamos ganar, que nos genere una cierta dopamina. Entonces, esa es la manera en la que funciona. Después tenemos autores, como es el caso de Jonathan Haidt, que el año pasado publicó un libro que se convirtió en un bestseller muy discutido, que se llama La generación ansiosa, sí, wow, en el que él planteaba, es un estadounidense, que él planteaba que directamente a los niños había que erradicarles los teléfonos móviles. Ahora bien, fue muy discutido justamente porque hay muchos académicos que no están de acuerdo con esa postura, pero el tremendismo también vende mucho. Entonces, no hay, no nos terminamos de poner de acuerdo, más allá del hecho alarmante de que sí nos genera varios problemas a nivel psicológico el uso del teléfono. Lo que pasa es que todo esto de alguna forma configura un ecosistema, digamos, en el que no solamente está el entretenimiento, sino también está la información y el relato de la realidad, digamos, donde no tenés manera de discutirlo, salvo que esto, como vos decís, ¿no? Haya una ingeniería inversa de ese algoritmo personal que tenés, que vos logres desenmarañarlo, pero tal caso tenés la opción de elegir o no elegir esos contenidos, pero otra no te queda, digamos, estás afuera, ¿o no? Efectivamente, y también hay algo muy propio de esta época con respecto a lo que comentabas, y es que más allá de las iniciativas personales, también está que somos seres animales sociales y no nos queremos quedar afuera de ciertas cosas. Digamos, nosotros necesitamos también en algún momento manifestar, por ejemplo, nuestro repudio al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, ¿no? Entonces, total. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque muchas de las plataformas penalizan con menor alcance cuando uno comparte ese tipo de publicaciones. Entonces,
hay como una batalla interna en el decir, bueno, esto también es mi plataforma de trabajo, no me quiero comprometer con esto porque me puede quitar posibilidades, pero a la vez uno es humano, es un animal de costumbres, claro, y siente que también tiene que sentar un compromiso, ¿no?, con esas cosas. Pensaba recién que hay un montón en Instagram, cuando vos pones gentrificación, viste, te vas a la lupita y aparecen un par de carruseles o de carretes en donde dice, bueno, mira, si tu barrio hay un café de especialidad, la gente empieza a verse vestida de tal manera, significa que se gentrificó. Digo, hay manera de que darnos cuenta en nuestro espacio digital, en nuestras redes, en todo lo que ponemos ahí, darnos cuenta, decir, che, estoy en una con esto. Bueno, es muy bueno el ejemplo de la cafetería, ¿no? Digamos, quien lo trajo a colación es un autor norteamericano que se llama Kylie Cheika, periodista y especializado en tecnología, que él hablaba de los Instagram coffee shops para dar cuenta de que hay cierto tipo de cafeterías de especialidad, con colores pasteles, con un tipo de café como el flat white, etcétera, que promueve la cultura Instagram, o al menos el Instagram anterior, en el que la imagen estática tenía mucha más potencia, sí, y digamos una cierta estética. Y lo que él dice es que son cafeterías que uno puede encontrar en cualquier capital del mundo y no sabría en qué lugar está, ¿no? Podría ser en Sao Paulo, en Tokio. No hay ningún rasgo identitario, digamos. Exactamente. Más allá que de Instagram. Claro, y por ejemplo Argentina, bueno, en el caso ustedes están en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en mi caso estoy en Córdoba. Argentina tiene una tradición de bares y cafés muy personal, muy hermosa, deudora de España y de Italia, y que eso también se pierde. Entonces, también esa gentrificación que ocurre dentro de las pantallas termina afectando el urbanismo, ¿no? Entonces, son cuestiones a tener en cuenta. Bien, en septiembre me dicen desde producción sale La gentrificación digital, un conjunto de historias, ensayos y artículos que hablan sobre la transformación que ha tenido la cultura web en estos últimos años. ¿Es ahora en septiembre el lanzamiento de esto? Sí. Semana que viene, efectivamente. Aprovecho que lo nombraste a Nicolás Maderi, va a salir a través de la plataforma de Futurex, así que bueno, están invitados a leer un poco de estas temáticas. Sí, ni hablar, yendo a leer eso. José, muchas gracias por este intercambio, por este rato. Seguramente te molestaremos a futuro también, porque nada, hay que seguir amplificando. Nosotros somos radio pública, nos subimos al streaming hace... casi dos años. Ahora en octubre. Así que estamos somos bichos analógicos, pero tratando de surfear en el espacio digital. Así que siempre está bueno tener este tipo de aliados que nos hacen pensar y nos hacen amplificar el espectro de análisis. Así que muchas gracias por esta charla, Che. No, por favor, muchas gracias a ustedes, gente, ha sido un placer. Dale, gracias. Un abrazo grandote. Gracias.